básicamente es como el diagrama de flujo de los procesos que debemos seguir cuando vamos a estandarizar localidades. Entonces, tenemos como punto de partida de inicio pues la base de datos de las localidades. Este diagrama de flujo se hizo teniendo en cuenta pues las características de la base de datos de la colección del Instituto Humboldt. Entonces hay algunas cosas que van a variar porque pues no todas las colecciones, como decían, son iguales, entonces pueden variar en algunas cosas y pues más adelante les explicaré de pronto en qué puede variar. Después de tener la base de datos de localidades, lo que pues hacemos es, y tenemos la base de datos, o si la tienen con los registros biológicos, es hacer una consulta que nos arroje solamente las localidades. Como les decía Marcela, vamos a trabajar la georreferenciación de localidades y no de registros. Entonces, una localidad puede tener asociado muchos registros. Entonces, la estandarización la vamos a hacer es a las localidades. Exportamos este archivo a Excel, dependiendo de cómo ustedes lo manejen. Si ya lo tienen en Excel, pues no hay necesidad. Siempre debemos asegurar una copia de esta información. ¿Por qué? Porque si, no sé, por X motivo se cometió un error, se borraron datos, pues siempre debemos guardar una copia. Seguido de eso, pues vamos a ver la localidad en sí y tenemos que, como primera medida, hacer una organización de las entidades político-administrativas. Entonces, debemos hacer la organización de país, departamento, municipio, corregimiento. Siempre pues siguiendo como el orden de general a específica. En ese archivo es necesario crear unos campos nuevos, que también pues al inicio se habló de eso, para consignar la localidad producto de la estandarización, que en ese caso sería el campo de localidad. Y en localidad original se mantiene la localidad tal y como viene de etiqueta. Entonces, aquí pasamos a hacernos la pregunta, ¿la descripción contiene datos de localidad? O sea, ¿tenemos datos de localidad en la descripción o no? Porque muchas veces podemos encontrar que en el campo de localidad original está el municipio. Entonces, tenemos que ver si realmente eso hace parte de la localidad. Recordemos la definición que daban de la localidad, que es como el sitio, la descripción del sitio más específico, del lugar donde se hizo la colecta. Entonces, este pasaría a ser pues de otro campo. Entonces, documentar como la entidad administrativa más específica. Cuando no tiene datos de localidad, lo que se hace es pues asignarle a ese campo de localidad estandarizada o depurada sin datos. Pues, en este caso, ustedes lo ven, es un caso muy particular que se aplicó para las colecciones del Instituto Humboldt. Resulta que en las colecciones del instituto no tenemos el campo para consignar el corregimiento. Entonces, cuando esto está incluido, como no tenemos el campo para asignar el corregimiento, lo asociamos sin datos de localidad, guión y el corregimiento. Pero lo ideal es que esto se mantenga siempre en sus campos aparte. Entonces, si pueden tenerlo, eso ya es algo pues de base de datos y de estructura de la base de datos. Pero si logran tenerlo pues en sus correspondientes campos, es lo ideal. Entonces pasamos a verificar si tiene datos informativos de la localidad. Aquí hay que rescatar algo muy importante. En la localidad, en el nombre de la localidad, no van ni coordenadas, ni van descripciones de hábitat, bosque seco, premontano, no. Eso se consigna en un campo aparte. Entonces, toda esa información que no corresponde a la descripción de la localidad, debemos sacarla del nombre y consignarla en su correspondiente campo. Después de que ya tenemos como depurada esa información que no hace parte de la localidad, dejamos realmente pues la descripción del sitio más específico, lo que pasamos a hacer es a ordenarlas de mayor a menor jerarquía. Entonces, si tenemos corregimiento Saladito, vereda Iguaque, entonces sería en ese orden, corregimiento, vereda, y luego si está 25 kilómetros al sur de Iguaque. Entonces, esa sería la descripción más específica.
voy aquí. Aquí. Entonces sería aquí ordenar las entidades de la descripción de la más general a la más específica. Aquí pasamos a ya corregir errores ortográficos y de sintaxis. Si tiene errores ortográficos o de sintaxis, pues los arreglamos. ¿Por qué esto? Muchas veces está en la misma localidad, pero resulta que una está separada por coma y la otra por un punto. Entonces ahí ya se duplicó la localidad y tenemos una localidad duplicada. Entonces la idea de esto es que si vas a usar el sistema de separación, pues sea coma, ¿sí? También los espacios, a veces ocurre que han sistematizado y resulta que se les fue un espacio de más y eso ya generó que la localidad fuera diferente. Listo. Y lo mismo aplica pues también para las otras categorías. Las otras categorías de hábitat, parque natural, y las entidades geográficas, municipio, departamento, también verificar esto. Y ya, por último, pues tenemos el archivo con las localidades depuradas, donde están la localidad original, la localidad depurada, y ya todo está consignado en sus campos correspondientes. Reglas generales. Pues esto enmarca un poco lo que les acabé de decir. Entonces, definir qué puntuación vamos a usar. En este caso, pues la separación es por la coma. Entonces, no vamos con esto evitamos que tengamos puntos seguidos, que tengamos en dos localidades iguales y un punto en vez de coma o un guión. Y de esta manera, pues estandarizamos que todo quede bajo el mismo parámetro. Uso adecuado de las normas de escritura, organizar las entidades de general a específica y ser consistente. Esto es muy importante. Manejemos siempre el mismo estándar. ¿Por qué? Porque si no se es consistente, pues las reglas no van a aplicar y sencillamente vamos a tener otra vez las localidades duplicadas. Aquí lo importante es que con estas reglas de estandarización podemos minimizar el grupo de localidades a trabajar. Podemos evitar esa duplicidad. Es para contarles que solamente en nuestro conjunto de localidades, que estaba por el orden de 200.000, aplicamos estas reglas y redujimos 50.000. Solo aplicando estas reglas, 50.000 se fueron porque resultaron ser duplicados. Nada más. Entonces eso es importante porque nos ayuda también a optimizar el proceso. Entonces vamos a tener menor datos de localidades y por ende pues van a ser menor la georreferenciación. Bueno, las reglas específicas, pues los datos de municipio, departamento, país, los nombres de áreas protegidas, de hábitat, coordenadas, altura, todos se documentan en campos diferentes al de la localidad. Entonces, si tenemos un dato de coordenada, vamos a tener el campo de latitud, longitud. Ahí consignamos las coordenadas. No deben ir en el nombre de la localidad. Lo mismo para los otros. Y en el hábitat es muy importante también, porque muchas veces se encuentra uno que está la localidad y tiene la sigla, BST. Pues realmente eso hace parte del hábitat y el hábitat no nos describe en sí pues, la localidad. Localidades sin información por debajo de municipio se usa en el nombre de localidad. Todo lo que esté por debajo de municipio va como una localidad. Aquí Eduardo creo que hay una excepción para el corregimiento, que todo lo que esté por debajo de municipio se documenta sin datos de localidad. Claro, sí. Si está el nivel mínimo que se define es corregimiento, pues todo lo que esté por debajo. De corregimiento iría. Sí, ahí depende mucho de cómo esté la colección manejando la información. No usar abreviaturas para describir entidades territoriales, porque también se encuentra que está la misma localidad, pero resulta que una está con la abreviatura de corregimiento y la otra tiene la palabra completa. Entonces vamos a evitar usar esas abreviaturas para lo que es municipio, corregimiento, vereda, tampoco que se usa mucho BDA, pues
vamos a evitar eso. También de lugares como hacienda, apartamentos se encuentra uno, quebrada. Los accidentes geográficos pues van a ir con la inicial mayúscula, a menos que sean parte del nombre. Por ejemplo, Río Negro. En este caso, Río Negro hace parte del nombre del río, iría con la inicial mayúscula. Los nombres propios van con inicial mayúscula. Aquí pues pasamos lo mismo, los nombres propios llevan con inicial mayúscula. Entonces, estas son como las reglas a tener en cuenta. Ahorita, para que ustedes como que se empapen un poco más de estas reglas y las apliquen, vamos a desarrollar una actividad con un número de localidades y entonces en esto tendremos que aplicar pues estas reglas. Ordenar las entidades de general a específica. Determinar el uso de la puntuación como la coma. No usar abreviaturas. También los nombres propios pues con mayúscula. Básicamente ustedes van a encontrar una localidad escrita en cada diapositiva, el texto. Debajo de ese texto ustedes van a encontrar unos recuadritos que van a tener cada palabra de esa localidad. Y la idea es que ustedes organicen los cuadros, por ejemplo, tomen los segmentos, los cuadros que representan una parte de esa localidad y la organicen de la más general a la más específica. Si tienen que corregir algo de ortografía, lo pueden hacer. Si tienen que corregir, por ejemplo, la representación de las unidades de medida, lo pueden hacer. Si hay abreviaturas que no deben estar, la tienen que corregir. Y es simplemente editar los cuadritos. Entonces, para que ustedes puedan organizar la localidad. Luego de eso, van a tener que escribir en la parte de abajo el tema del nivel de la localidad, o sea, de acuerdo al tipo de localidad que tienen ahí, si tiene coordenadas, no tiene coordenadas, pues, lo que les explicamos hoy, van a decir es este nivel. Bien, entonces la idea de hacerlo en PowerPoint era poder facilitar un poco el tema de que pudieran organizar las palabras y pudieran editar fácilmente el asunto. Charta en este caso es el municipio y sucedería lo mismo. Entonces tenemos Vereda Lagunillas, este es más general, va separado por una coma, el kilómetro va en minúsculas y kilómetro 6 vía Charta, Bucaramanga. También tenemos aparte la latitud y la longitud, son campos que estarían aparte, entonces en ese caso el nombre de localidad estandarizado es este. Bien, y esta es una localidad de nivel 1 por sus características de tener coordenadas, de tener pues toda la información. Entonces esta también la vimos, hablamos un poco de eso y hay una cosa súper interesante que hablábamos con Néstor y es, bueno, pero esto puede, esta clasificación de nivel 7 podría ser un poco subjetiva en que si yo soy, mejor dicho, un conocedor de una región o del país o del conjunto de datos y digo, yo sé dónde es esto, la Serranía Llano Grande, porque es que fulanito lo recolectó en tal parte y tal, entonces sí, en ese sentido sí, podría ser, y si uno va a agregar la información que hace falta en el campo de las observaciones de georreferenciación, tiene que documentar que esa información se completó con base en libreta de campo, con base en el colector tal, con base en tal, se documenta. Porque puede salir otro que dice, pero es que fulanito nunca estuvo ahí en ese año, entonces eso está mal. Bueno, entonces sí hay un cierto nivel de subjetividad, pero recordemos que los niveles nos sirven es como un mecanismo de optimización para abordar el proceso de un conjunto de localidades heterogéneas. Es una forma de hacerlo, que además lo usamos y nos sirvió bastante para encaminar esfuerzos. Entonces, en ese sentido es subjetivo, ese me sirve para mi conjunto de localidades con mi conocimiento. Entonces, tenemos departamento del Meta, aquí es el clásico caso de MPIO,
municipio de Puerto Gaitán, PTO, otra abreviatura, 6 kms sureste del Porvenir. Entonces todo esto lo podemos arreglar, departamento del Meta, ahí está separado, municipio Puerto Gaitán, ahí está separado, entonces 6 kilómetros, entonces la K debía ir en minúsculas, al sureste, entonces sureste debía estar con SE, ¿sí? Entonces al SE del Porvenir. Aquí hay otro interesantísimo. Del es una contracción obligatoria en español cuando uno tiene de y tiene el, pero en este caso el nombre propio era el Porvenir, y aquí es la importancia de usar mayúsculas, ¿sí? Si aquí hubiera estado una mayúscula que dijera el Porvenir por aquí arriba, ya no tendría ese error de esa contracción. El que hizo la contracción se dijo, ah, no, pero es que la regla del español dice que de después de a, no, pero es que eso era un nombre propio. Entonces debía quedar el Porvenir. Sí, interesante también, miramos Divipola, la división política del DANE, y ahí lo que dice Eva, está con tilde en el, ¿cómo es, Néstor? Está con tilde en el centro poblado y en el otro con tilde, entonces sí hay errores y tampoco tenemos un mecanismo que uno les pueda decir, venga, he encontrado estos errores, corrijan, es que ustedes son el modelo. Bueno, entonces tenemos Santander, vía Girón-Zapatoca, 3 kilómetros de Girón, Río de Oro. Entonces, aquí ya hubo una reorganización, están de acuerdo en que Río de Oro es más general, entonces ahí está bien, Río de Oro. Uy, no todos al tiempo. ¿Cómo? Río de Oro aparte, ¿cómo cuenta Río de Oro? ¿Cómo, ¿a qué te refieres? Poner una columna de cuenca. Que sea cuenca. Sí, eso puede ser útil, esa no hace parte del estándar Darwin Core, por ejemplo, pero si para ti es muy importante documentar las cuencas en tus registros, en tu base de datos interna, lo puedes hacer. ¿Sí? Claro, el tema es cuando vas a... Claro, porque se incluyen en el dato de la localidad, sí, pero tú tienes muy claro, entonces cuando vayas a exportar tus datos para publicar en el ZIP, pues ese es un campo que no incluyes, pero no por eso quiere decir que no lo puedes tener documentado en tu base. Eso también es algo muy importante, ¿no? Las bases de uso interno no quiere decir que no pueden tener ningún elemento que no sea Darwin Core, no, sí pueden y tienen que, porque la base tiene que responder a mis necesidades. Bueno, había más manos. Mi duda era si, por ejemplo, así tal como está escrito la etiqueta, si Río de Oro podría corresponder a un sitio específico. Exacto, porque es que no se especificaba que fuera un río o un pueblito que se llama Río de Oro. O un paradero, lo que sea. En donde dice, porque uno dice, de Girón a Zapatoca, a los 3 kilómetros de Girón, hay un sitio que se llama Río de Oro. Ahí, exacto. Y ahí entonces Río de Oro pasaría de estar en primer lugar. De primer lugar a último lugar, eso sí, puede ser. Muchas veces uno puede consultar la división político-administrativa y puede hallar con seguridad que, por ejemplo, resulta ser un sitio, un corregimiento, ¿sí? Hay que apoyarse con las herramientas disponibles, pero si no hay certeza, pues habría que dejarlo como está. Entonces, acuérdense que la estandarización le ayuda a uno para poder clasificar esto, pero sí hay un punto donde uno no está seguro. Coincidencialmente creo que yo tomé esos datos en la localidad. Sí, qué bueno. ¿Qué sería más importante? ¿Tratar de conservar la localidad lo más original posible o estandarizar? Porque en este caso nosotros habíamos pensado tal vez que todo eso puede resumirlo como kilómetro 3 vía Girón-Zapatoca, que es lo mismo que decir vía Girón-Zapatoca a 3 kilómetros de Girón. Entonces ahí, ¿qué se hace? O sea, ¿como estandarizar y manejar todo o dejarla así lo más original posible? Bueno, precisamente estábamos discutiendo un poco eso con Kevin ahorita, como en términos pues de lo que uno puede necesitar, puede hacer eso. Tú puedes decir, esta localidad en efecto es igual que la otra. Tú lo podrías pensar desde esta perspectiva. Si tú la vas a georreferenciar y ambas te dan la misma incertidumbre en el mismo punto, pues sí, las puedes poner iguales. Para eso igual tienes un campo que se llama localidad original, porque es claro, tú vas a hacer las interpretaciones, pero tienes que tener siempre el original.